Gracias por representar a los empresarios. Yo creo que el trabajo genuino parte obviamente de la inversión, de la puesta en valor, de todo ese conocimiento y del trabajo, horas, tiempo, cariño que le ponen. Pero desgraciadamente, por lo menos hace 14 años que no generamos empleo genuino, que no crece ese empleo genuino en la Argentina. Yo creo que los argentinos confían que nosotros podamos destrabar algo con esta ley. Esa es mi visión. Justo soy la presidenta de la Comisión de Trabajo, así que de alguna manera le estoy poniendo horas a eso. Son millones de personas las que están en la informalidad. Personalmente creo que esta ley se queda corta. Nosotros tenemos que buscar muchas maneras de inserción laboral porque hay muchísimas mujeres, muchísimas personas con discapacidad, aunque haya un cupo, pero que no tienen oportunidades de inserción laboral, muchísimos jóvenes que inclusive cuando no le mostramos horizontes con más esperanza, parten a las oportunidades que le da el mundo. No estoy segura si los vamos a tener de vuelta, pero yo voy a hacer todo el esfuerzo posible. De mis 4 hijos, la primera vive hace 6 años en Europa y yo quiero hacer lo posible para que Argentina le dé la oportunidad de volver y ser parte de la economía, del progreso, del futuro de la Argentina. También como parte de esta postal, por supuesto que vemos la cantidad de matices que tiene la informalidad laboral. Yo creo que Argentina hace por lo menos 20 años que está en el barro. Creo que no hemos logrado superar estos 20 años, aunque el 2003 al 2008 hayan sido un poquito más lindo viendo para atrás. Somos conscientes de que Argentina se había capitalizado en los 90. Por eso, hoy llegamos, a mi gusto, en peor condición a esta crisis, porque estamos más descapitalizados. Estoy cansada, perdónenme. Pero esta pregunta es para Diego Morales del CELS. Dígame si ese comportamiento, que no lo avalo, de tener empleados informales en algún sector privado, no lo vemos en distintos niveles del Estado, de 1000 formas. Siempre digo igual, pienso en los médicos de mi provincia, que son un recurso estratégico y que necesitamos que se queden en la Argentina, que quieran ponerle el cuerpo a todo, a las guardias y a los consultorios. Y sin embargo los tenemos como monotributistas, como autónomos, como 1000 formas del empleo en negro. Y también inclusive ayer y hoy han mencionado lo del monotributo social. Yo digo, ¿no ha sido una especie de tercerización en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, lo que ha hecho el Estado durante estos últimos años en el gobierno anterior?
Gracias, senadora. Tiene la palabra Diego Morales. Un comentario previo importante con relación al planteo del senador por San Luis. Me tomo un minuto, presidente, no se preocupe. El debate de esta ley que viene con media sanción, parece que el Ejecutivo lo hubiese saldado en términos sociales con los debates que se dieron en enero, que fueron solo 3 días, durante 4 horas y con participación de muchos sectores, pero con 5 minutos, sin lugar a repreguntas, sin lugar a... Después de eso pasó a sesionar, hubo un dictamen y se aprobó con un debate entre el 29, 30 y 1 de febrero, ¿no? Después finalmente se cayó ese proyecto, volvió este proyecto que hoy están discutiendo ustedes, pero ahí sí no hubo ni siquiera una convocatoria a organizaciones, incluso reducida. Cuando llega acá al Senado, lo que planteamos numerosas organizaciones y también las organizaciones ambientales es que se abra esto que finalmente se está abriendo, la posibilidad de escucharnos, ¿no? Entonces, sí, hay muchas organizaciones ambientales muy interesadas, hay muchas organizaciones sociales muy interesadas en este proyecto y en distintos aspectos de este proyecto, así que tomo su palabra y acercaremos el listado, lo mandamos a Presidencia el primeros días de la semana pasada. Lo podemos volver a circular a ese pedido que hicimos más de 30 organizaciones, muchas de ellas ambientalistas. Así que, con relación a la pregunta, sí es un tema que venimos discutiendo con las organizaciones sindicales también estatales acerca de la diversidad de modelos contractuales que tiene el Estado Nacional, o el Estado provincial o el Estado municipal. Digo, sí, es uno de los temas de mayor preocupación. Es un proceso de tercerización que fue generando el Estado a partir de la década del 90, que es cuando también las leyes laborales vuelven a modificarse. Entonces, en esa época que usted señala como de capitalización, también fue una época muy compleja para los derechos de los trabajadores, porque ahí se inaugura también todo el proceso de tercerización que estamos viviendo hoy, ¿no? Hubo una fórmula en la dictadura en 1976 que estuvo vinculada con la creación de las empresas de servicios eventuales, pero en la década del 90, con las reformas del año 94, se introdujeron formalmente, ¿no? Y también se modificó el artículo 30 y 31. Entonces es un tema de preocupación, sí, y hay mucha segmentación dentro del empleo público, ¿no? Y muchos riesgos a las posibilidades de despido sin ninguna explicación, vencimiento de contratos, distintos argumentos que generan estas discusiones, ¿no? Y con relación al monotributo social, al contrario, diría yo. Digo, lo que habilitó el Estado fue un piso de derechos y eso me parece que tenemos que refrendarlo y hay que consolidarlo, ese piso de derechos, no eliminarlo. Eso es algo que nos tiene muy preocupados, ¿no? Como este proyecto anula el monotributo social sin ninguna alternativa a cambio, además, ¿no? Porque si uno revisa, bueno, ¿hay una alternativa mejor? No, ninguna. Entonces sí, es un tema también de preocupación. Gracias, Diego. Antes de darle la última pregunta a Nora, quiero decirles que se va a